Bueno, nada, y a continuación vamos a seguir con José Luis Herreros, hablando un poquito también de la intermediación entre los sistemas sanitarios y la prescripción de actividad física. José Luis es jefe de servicio del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Mislata y también llevan vinculados 2 décadas, o llevan desarrollando programas de actividad física vinculados a la salud, no sé, mucho tiempo, 2 décadas. Entonces, bueno, nada, que disfrutéis mucho. Ya os dejamos con él. Muchas gracias y seguimos. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, ¿no? Buenos días. Pues este es el título de la presentación, de lo que os voy a hablar. Voy a intentar resumiros en media hora, 40 minutos, ¿verdad, Marcos? 10 años de trabajo. Una compañera comentaba que pequeñas cosas, al final, el efecto ola, ¿no? El efecto mariposa. Pues es un poco la historia de lo que os voy a contar. Os voy a contar como un grupo de frikis apasionados del ejercicio, especialmente el ejercicio utilizado como herramienta coayudante en el ámbito sanitario, pues pusieron en marcha un programa en un municipio de 29.000 habitantes en el norte de Castellón y que, bueno, pues gracias a esa iniciativa pudo replicarse en otros municipios y gracias a todas esas experiencias se adquirió un know-how y una serie de experiencia y de trato y de relación con el ámbito sanitario para que mucha de esa información obtenida sirviera para actualmente tener una estrategia a nivel autonómico de prescripción de ejercicio físico en la Comunidad Valenciana. Una estrategia que vehiculiza las 2 ramas principales que tiene sanidad en la mayoría de comunidades, en Comunidad Valenciana también, que es la parte de promoción y en salud pública y la parte asistencial en los centros de atención primaria y hospitalaria. Se ponen en sinergia junto con los servicios deportivos municipales y a partir de ahí pues, se utiliza la prescripción de actividad física y de ejercicio físico para mejorar la calidad de vida y las condiciones de salud de especialmente gente mayor, gente con alguna enfermedad, alguna cronicidad, alguna enfermedad crónica estabilizada, etcétera. ¿De acuerdo? Y estos son los 5 puntos de los que os voy a hablar. No quiero extenderme tampoco mucho en esto porque supongo que aquí todos somos convencidos de la importancia que tiene el ejercicio y la actividad física en general, practicada de forma regular, en lo que es la mejora de todos los biomarcadores que hay, ¿no? Y que marcan un poco la calidad de vida de las personas. Si miráis los datos de mortalidad de la OMS, pues la inactividad física, la falta de actividad física es uno de los principales factores, pero si miráis los 3 primeros, se solucionan también con actividad física regular, con lo cual se podría decir que es una de las más fáciles medicinas o fármacos que podríamos utilizar para mejorar la salud de la población. Hay un montón de papers y de estudios que incluso ponen ya desde hace muchísimos años la evidencia y la potencia que tiene la actividad física y el ejercicio físico más estructurado de forma regular para mejorar un montón de enfermedades crónicas de todo tipo, ¿vale? Tanto a nivel de sistemas cardiopulmonares, musculoesqueléticos, neuronales, en fin. Ahí tenéis el paper de la revista Lancet. Bueno, como le dejaré la presentación a Marcos, tampoco voy a extenderme mucho más. Incluso en enfermedades muchísimo más complejas, como pueden ser el cáncer, pues también tenemos evidencia sobrada sobre la efectividad del ejercicio físico hasta en 13, 14 tipos de cánceres diferentes. Y si nos vamos a variables de evaluación de costo, eficacia, pues también tenemos muchísima evidencia que nos ponen de manifiesto que por euro invertido en actividad física se ahorra casi 5 de coste directo en ámbito sanitario y hasta 15 euros en coste indirecto. Si esto lo trasladamos un poco a lo que son los presupuestos públicos, donde
pues es educación, salud y otros. Los presupuestos de salud en cualquier comunidad autónoma pues se llevan casi más de un tercio de lo que es el montante total, ¿no?, de un presupuesto autonómico. Tenemos además mucha evidencia sobre la prescripción específicamente ya hecha sobre patologías concretas, prescripción entendida como acto sanitario a partir de lo que se le dice a una persona que tiene que realizar un determinado programa de ejercicio. Y tenemos también un montón de guías, directrices, estudios, estrategias, recomendaciones a nivel europeo, a nivel mundial, a nivel estatal, sobre lo que os estoy comentando, ¿no? Sobre la casi ya podríamos decir obligación ética y moral. Decía Miquel Izquierdo que no entendía cómo un buen profesional sanitario no prescribía ejercicio, ¿no? Pues un poco esto va un poco en la línea, ¿no? La evidencia científica ya nadie la discute, la voluntad política se plasma en un montón de documentos como los que veis en pantalla, de estrategias a nivel nacional, etcétera. Incluso ya dentro del propio ámbito sanitario también hay muchísimos papers que están diciendo que el personal de atención primaria, que es el que está más cercano al ciudadano, tiene que prescribir o tiene que recomendar que las personas realicen actividad física y ejercicio físico regular. Y todo esto pues, se ha plasmado en un montón de estudios que después se han trasladado a la prensa y sobre una serie de problemáticas añadidas específicamente al ámbito sanitario sobre cómo se puede hacer esto. Cada vez más me atrevería a decir que el profesional sanitario está convencido de que lo tiene que hacer, de que tiene que recomendar a las personas que acuden a consulta la realización de una serie de hábitos saludables, entre ellos la realización de actividad física o de ejercicio físico de una forma más supervisada, pero nos encontramos con varios problemas en el ámbito sanitario y esto creo que es genérico a nivel estatal. El primero es la poca formación que médicos y enfermeros tienen sobre lo que es la dinámica de cargas, la cuantificación de cargas, la programación de ejercicio, la individualización de los planes de entrenamiento. El segundo problema es la saturación que hay en el ámbito de atención primaria, las listas de espera. Y entonces, ¿cómo casamos todo eso? Si hay voluntad, hay evidencia, pero nos encontramos con un ámbito, concretamente el de atención primaria, que tiene un montón de problemas de recursos y de saturación, ¿cómo hacemos para que se sinergie con el ámbito comunitario, es decir, con los ayuntamientos, con los servicios deportivos municipales, para que haya ese trasvase de usuarios / pacientes desde consulta a un polideportivo? Pues eso es lo que hicimos en el municipio. Benicarló es un municipio en el que yo estuve trabajando 16 años, está en el norte de Castellón, después de Benicarló está Vinarós y ya luego está Tarragona, es el norte del Castellón, un municipio costero. Y bueno, pues allí, como os decía al principio, unos cuantos frikis que estábamos apasionados de este tema, entre ellos también médicos y enfermeros, pues dijimos, oye, si esto lo vemos tan claro, vamos a ver cómo lo estructuramos. Y a partir de ahí nació el programa Bioactiu. Bioactiu en valenciano significa vive activo, ¿de acuerdo? A nivel un poco de concepto, en el año 2016 se publica en Comunidad Valenciana el cuarto plan de salud. Es como una estrategia, un plan estratégico a nivel autonómico sobre cuáles iban a ser las líneas de intervención de la Consejería de Sanidad para la legislatura. Dentro de este plan de salud ya se incorporaba específicamente, dentro de las acciones a realizar por el personal de atención primaria, la prescripción de actividad física y de ejercicio físico, adaptada y dirigida a todos los grupos de población. Esta estrategia pues, nos permitió que se creara la Sasa Salud,
que es como una adhesión de municipios, los cuales trabajan en todas sus políticas municipales el tratamiento de salud en todas las políticas, en todas las acciones de gobierno de un ayuntamiento. Ahí veis un poco la evolución desde el 2017 de los municipios que se fueron añadiendo a esta estrategia y el nuestro fue uno de ellos. A la hora de diseñar Bioactiu, pues tampoco es que inventáramos la rueda, pero sí que hay una serie de protocolos y una serie de cuestiones a nivel de marco legal que fueron bastante novedosas. Tomamos como ejemplo otras comunidades autónomas y otras estrategias que ya habían iniciado este camino, como era Cataluña a través del PAFES, el programa Activa Murcia, el programa Mugiment en el País Vasco, el programa El Ejercicio Te Cuida en Extremadura. Y bien, y a partir de ahí fue un poco fueron los padres y las madres de Bioactiu. Después de Bioactiu hubo también paralelamente y un poquito después en el tiempo otra serie de programas en Comunidad Valenciana, el Motívate, Actívate, el AFIS de Valencia, la Activa, que también bebieron un poco de esto, ¿no? Bien, Bioactiu además tuvo la suerte de crearse en un momento en el que por parte del CSD había un grupo de trabajo también que se había iniciado en lo que era la promoción de ejercicio de actividad física en los municipios con la SDAP. Y bueno, hay una serie de partners que ayudaron también en la elaboración del programa y al final, pues bueno, las cosas con pasión al final suelen salir bien y el programa tuvo también una mención de la OMS en el 2017 como programa de promoción de actividad física y ejercicio físico desde el ámbito sanitario en el ámbito comunitario. Bioactiu, en resumen, se trata de, a través de un proyecto donde se han establecido una serie de actividades, días, horarios, criterios de inclusión y de exclusión, quién participa y quién no participa, una serie de sesiones con una serie de contenidos realizados durante un curso escolar prácticamente, no es un programa de laboratorio, es un programa de campo. Se trata de que los médicos y los enfermeros de atención primaria, cuando una persona cumpla unas ciertas características, de ahí la concreción de los criterios de inclusión y de exclusión, le dan una receta, que no es una receta, es un papel que pone informe de derivación. Se lo da al señor o a la señora y ese señor o esa señora viene al polideportivo municipal a hacer una primera entrevista con un preparador físico. A partir de ahí se pasa un test de percepción subjetiva de calidad de vida, el Euroqual, y se realiza el Senior Fitness Test, que es una batería de condición física, que ahora lo veréis, a partir del cual se realiza un poco la foto inicial del usuario, su disponibilidad, su nivel de condición física inicial, se le programa una serie de actividades y se le hace obviamente el pre, y cuando pasan los 8 meses, que es curso escolar, se hace el post. Si la persona alcanza una serie de hitos, se le da de alta en el programa. Eso es en esencia Bioactiu, ¿de acuerdo? Ahora veréis un poco el protocolo de forma un poquito más desglosada. Otra característica importante de Bioactiu es que se estructura en 2 líneas de intervención. La línea de promoción, prevención, que se trabajó con salud pública, y la línea de intervención o la línea de prescripción de ejercicio físico. En la primera se incluyeron todas aquellas serie de actividades que a nivel comunitario, a nivel de pueblo, de municipio, un ayuntamiento puede realizar para la promoción de hábitos saludables. Charlas de nutrición saludable, caminatas, megabachatas y megazumbas en verano, en fin, cualquier actividad que dinamice el municipio a través de actividad física entraría en ese grupo, ¿no?, de acciones. Y después, me gustaba mucho la pirámide que puso Óscar antes, para aquellos casos más complejos que necesitan de más supervisión, sería la prescripción de ejercicio físico, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos casos? Personas con alguna enfermedad, alguna patología, alguna cronicidad que esté estabilizada y que el médico o el enfermero estime a criterio propio pues que es recomendable que esa persona haga ejercicio, personas que han terminado un proceso de rehabilitación,
personas que acaban de salir de una baja laboral, en fin, por estrés, por ansiedad, perfiles muy variados y muy heterogéneos que la evidencia ya nos ha dicho, pues que sabemos de sobra que la actividad física y el ejercicio físico, especialmente en grupo, por aquello de la sociabilización, les va a ir bien. ¿Vale? Esas son las dos líneas. Intervención de bioactivo. A nivel jurídico se concretó en un convenio de colaboración interadministrativa entre el Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad. En ese convenio pues establecían una serie de obligaciones para cada una de las partes. Por parte del Ayuntamiento, pues obviamente se obligaba a responder económicamente sobre el programa y su financiación, a contratar a profesionales titulados, a graduados en ciencias del deporte, a que estos profesionales además tuvieran la colegiación correspondiente para tener cobertura a nivel de responsabilidad civil subsidiaria y, pues, por supuesto, a disponer de las instalaciones y los recursos municipales, los activos de salud comunitarios, que se llaman, para o bien la realización de acciones a nivel comunitario o bien los grupos de intervención con ejercicio físico, ¿de acuerdo? Por parte del ámbito sanitario se comprometían a la participación activa de los profesionales del centro de salud, derivando a las personas que cumplieran esos criterios que hemos comentado antes, a la cesión de un espacio dentro del centro de salud para que esa primera entrevista con la persona que venía derivada fuera dentro del centro de salud, ¿vale? Javier Ballester, que era el jefe el coordinador médico del centro de salud, nos decía que entre el centro de salud y el polideportivo había muchos bares. Entonces, que era una forma también de ese gap, ¿no?, de que la persona sale del propio centro sanitario con una percepción de lo que le ha dicho con cariño el de la bata blanca, que sabemos que pesa mucho la opinión del médico o del enfermero, pues que esa percepción, esa importancia de la recomendación o la derivación para realizar ejercicio no rompiera un poco esa predisposición mental del usuario, ¿no? Es verdad que eso nos ayudó mucho a tener muchas bajas desde la fase de derivación a la fase de inicio de programa, porque esa primera entrevista se realizaba dentro del propio centro de salud. ¿De acuerdo? Cuando vino el COVID, que esa primera entrevista no la pudimos hacer dentro del centro de salud, sí que vimos que cuando el programa se retomó habíamos tenido bajas, porque desde consulta al polideportivo sí que vimos que había personas que ya no venían. Luego volvimos otra vez al protocolo inicial, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que se contemplaron en el convenio. Bien, a nivel de acción comunitaria, lo que os comentaba, tuvimos la suerte también de que en Comunidad Valenciana, desde Salud Pública, se editaron una serie de guías que ayudaban un poco a lo que era la acción en salud que los municipios pueden desarrollar para la promoción de hábitos saludables y específicamente el de realización de actividad física. Ahí tenéis el enlace y un poco en las guías. Son muy ilustrativas y muy prácticas y además muy replicables, independientemente del tamaño del municipio. En una comunidad como Galicia, con tanto municipio pequeño y población dispersa, yo creo que a nivel de gestor público municipal son documentos interesantes, os los recomiendo. En fin, ahí tenéis algunos ejemplos de lo que hicimos a nivel de acción comunitaria, charlas, caminatas, en ciclo de caminatas, las reuniones del grupo de seguimiento en el centro de salud, con los responsables sanitarios. Y luego, pues la parte de intervención tenía la parte de intervención con ejercicio físico, quiero decir, la parte de prescripción tenía este algoritmo de intervención. Por arriba, el primer cuadrado de color verde, la información se le daba al usuario o bien desde el centro de salud o bien desde el propio Servicio Municipal de Deportes. Información sobre las actividades, horarios, grupos, etcétera, y sobre todo sobre los criterios de inclusión o de exclusión que los usuarios podían tener para participar en esas actividades. A partir de ahí podía ocurrir que la persona fuera al centro de salud o que no fuera. Si iba al centro de salud, primer cuadrado azul, el enfermero y el médico de atención primaria
es el que discriminaba si esa persona era susceptible de participar en el programa. Pues obviamente que estuviera estable a pesar de alguna enfermedad que pudiera tener, que quisiera participar, etcétera, etcétera. Se podía dar la situación también de que la persona no viniera al centro de salud. Entonces había un protocolo de llamada telefónica, veis el primer no, el rombo verde, el primero, veis que hay un sí y un no. Pues había un protocolo de llamada telefónica desde el servicio de deportes y se le volvía a informar. Estuviste aquí informándote, no nos consta que hayas pasado por el centro de salud, te recomendamos. Había un protocolo de seguimiento comercial, si queréis llamarlo así. Bien, sigo con el cuadrado azul, el segundo, el pequeñito. Una vez la persona venía al centro de salud y el profesional sanitario entendía que era susceptible de participar en el programa, a partir de ahí le daba el informe de derivación que os he dicho antes y esa persona se convertía en participante. Esa prescripción, después de darle ese volante, de ese informe de derivación, también podía ocurrir que la persona viniera a la primera entrevista o que no viniera a la primera entrevista. Si no venía, segundo rombo verde, si no venía a la entrevista con nosotros, había un segundo protocolo de llamada telefónica para recordarle. A partir de ahí, cuando ya hacía la entrevista con nosotros, segundo cuadrado azul grande, ¿vale? A partir de ahí lo que os he comentado antes, se le explicaba el programa, las actividades, los horarios, las variantes, etcétera, etcétera. Y se le individualizaba en función de su perfil los dos grupos de actividades que se ofertaban dentro del programa. Actividad individual, que principalmente era la prescripción de caminatas o de salidas en bici, ¿vale? Con un Garmin o con un Strava o incluso con rutas que habíamos marcado en el municipio para gente mayor, por aquello de la brecha digital, se les prescribían caminatas y luego se les hacía un seguimiento. Esa era la parte de actividades individuales. La grande, la importante, eran las actividades grupales, en formato dirigido, grupos reducidos entre 8 o 10 personas, ¿vale? Que eran realizadas en actividades municipales. Se les hacía, como os he dicho antes, el pre y el post, test de condición física inicial y el pase del Euroqual y el CLASAF también. Y a los 8 meses, curso escolar, se les volvía a pasar la evaluación para ver cómo habían evolucionado y se le daba un informe para que le diera report a su médico de atención primaria, ¿de acuerdo? Ese programa duraba 8 meses y luego se les hacía evaluación y abandonaban el programa y se les daba además a la gente que acababa el programa, se les daba preferencia para que luego pudieran reengancharse a cualquier otra de las actividades deportivas que estaban incluidas en la parrilla municipal. Esta actividad era gratuita, siempre y cuando vinieran con la prescripción del profesional de atención primaria, la actividad era gratuita, era 100% subvencionada, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el ejemplo de informe de derivación que se utilizaba. Perdón, ahora, ¿vale? Ahí tenéis a Jesús, que era uno de los preparadores físicos que estaba en consulta. Se les hacía en esa primera entrevista el pase del CLASAF para ver un poco cuál era la predisposición de sedentarismo hacia actividad que tenía el usuario. Ahí tenéis el Fitness Senior Test, que era la batería de test de condición física que se les pasaba a todos los usuarios. Ahí tenemos a Héctor haciendo también mediciones. Bien, teníamos también una propia base de datos, todo eso es muy casolano, prácticamente fue una base de datos confeccionada por nosotros mismos, porque al no ser profesionales sanitarios, pues digamos la gestión de todos los datos personales dentro del programa de gestión sanitaria, el Abucasis, que es el que se utiliza en Comunidad Valenciana, pues no podíamos. Entonces, para llevar el seguimiento de todos los datos de cada usuario, tuvimos que crear una base de datos propia, en este caso con Access. Y bueno, ahí también veis un poco pues las rutas que se prescribían, las hojas de seguimiento, etcétera. ¿De acuerdo? Había una temporalidad donde hacíamos también, o bien telefónicamente o bien presencialmente, una serie de
de consultas o de reuniones de seguimiento de los usuarios. Y bien, esto al final pues, se traducía en sacar del sedentarismo y de la inactividad a gente que no, especialmente gente mayor, ¿de acuerdo? Gente con perfil a partir de 60, 60 y pocos, aunque también teníamos gente joven, pero siempre mayores de 18 años. Y bien, lo que aprendimos, pues fijaros, desde el 2015 hasta que firmamos el convenio con Sanidad en marzo del 2017, pues todas esas fases fueron las que tuvimos que ir quemando tanto a nivel interno como a nivel de reuniones y de concreción de protocolos con la Consejería de Sanidad. Es cierto que en Comunidad Valenciana se habían realizado algunos proyectos anteriores, pero claro, con un marco legal definido y concretado en un convenio y con un protocolo estandarizado, etcétera, etcétera, pues claro, aquello supuso también para Sanidad algo bastante bueno, interesante, pero estoy enviando a una señora que es, imaginaros que yo soy médico, estoy enviando a una señora con un perfil de osteoporosis, diabetes o X, a que realice actividad recomendada por mí, que lo he firmado en un papel, a un ayuntamiento que ¿quién la va a atender? ¿Qué va a hacer con ella? ¿Cómo la va a evaluar? Y si se pasa con las cargas y si se lesiona, esa persona va a venir a reclamarme a mí a consulta. ¿Entendéis? ¿Vale? Nosotros lo vemos muy claro, estamos muy convencidos, pero lo que necesita el ámbito sanitario en este tema es seguridad técnica, a través de protocolos muy concretos, y jurídica, a través de un marco legal establecido. Y estas fueron las dos principales conclusiones que sacamos de Bioactiu, ¿vale? Fijaros que fueron casi 2 años de diseño de programa hasta que se firmó en el 17 el convenio y lo pusimos en marcha, ¿de acuerdo? Bien, lo que os comentaba, a nivel de resultados, pues la concreción de un marco jurídico a través del convenio. Pudimos también, después de las evaluaciones, pues publicar en algún congreso, revistas científicas, datos sobre la evolución y mejora de condición física de los usuarios y, sobre todo, pues una serie de conclusiones que entendimos que eran las que deberían de tenerse en cuenta por cualquier ayuntamiento que quisiera poner en marcha un programa como Bioactiu o similar a Bioactiu. En este caso, pues el mapeo de los recursos a nivel comunitario, esa sinergia con el centro de salud para que sepan lo que vamos a hacer, cómo, dónde y cuándo, la orientación del programa especialmente a perfiles complejos, poblaciones especiales, gente con alguna enfermedad crónica estabilizada que no esté en tratamiento. Bioactiu no vino a sustituir a ningún tratamiento sanitario, es ejercicio físico, ¿de acuerdo? Hay un montón de programas de promoción de hábitos saludables o de realización de actividad física que en los centros de salud se llevan haciendo desde hace décadas, ¿de acuerdo? Y os comentaba las dos líneas de abajo. Seguridad técnica a través de protocolos concretos, profesional y deontológica a través de los profesionales y su seguro de responsabilidad civil, la colegiación, y jurídica a través de un marco normativo. Y después, sobre todo, que el modelo fuera replicable y adaptable a la casuística de cada municipio. Comunidad Valenciana es una longaniza, son 800 kilómetros del norte hasta el sur. La variedad y la casuística de recursos municipales de los ayuntamientos es enorme, desde un municipio de costa, uno de interior, uno del norte, uno del sur. Sí que entendimos que, independientemente de los recursos de cada ayuntamiento, hay unos mínimos que todos deberían de cumplir a la hora de poner en marcha programas como este, ¿vale? Bueno, ahí tenéis ayuntamientos que luego utilizaron el mismo convenio marco para poner proyectos similares en sus municipios. Esto nos sirvió también para que bueno, pues empezáramos a, entre comillas, vender el producto y que aquello de lo que nosotros ya estamos muy convencidos se lo empezaran a creer las administraciones autonómicas y, sobre todo, el ámbito político. Porque esto al final se tiene que traducir en la creación de un marco. Ahora ya me estoy pasando un poco a cómo esto se puede elevar o trasladar a ámbito autonómico, ¿de acuerdo?
teníamos claro que nosotros somos convencidos, la mayoría de sanitarios, si el proyecto está bien definido, también son convencidos, si tienen esa seguridad jurídica de la que os hablaba antes, pero esto al final, si se quiere poner en marcha proyectos como este a nivel autonómico, hace falta de un marco más complejo y más amplio y sobre todo recursos. Entonces, pues bueno, foros, congresos, charlas, reuniones de trabajo, mesas de expertos, congresos nacionales, internacionales. Durante el COVID continuamos dando la tabarra para que el ejercicio se entendiera como una herramienta de salud pública y no solamente como un elemento de ocio. Instamos a todos los grupos políticos de las Cortes Valencianas a que contemplaran proyectos, propuestas no de ley, para que esto se acabara regulando. Convenios con el Colegio de Nutricionistas, con médicos de familia, participación en jornadas, en foros de trabajo, reuniones con todos los grupos políticos, jornadas de propuestas programáticas políticas para instar a que incluyeran todos los grupos que concurrían a las elecciones los programas de prescripción de ejercicio físico en sus programas deportivos. Y bien, coincidió también que en el 2022 se consiguió aprobar la Ley de Ordenación de Profesiones del Deporte en la Comunidad Valenciana. Esto acabó de casar y de cerrar todo el marco legal que proporcionara esa seguridad jurídica al ámbito sanitario. Y bueno, y de repente llegan los fondos europeos. Los fondos europeos donde... Me quedan 20 minutos, ¿verdad? ¿Marcos? 20 minutos me quedan. Un poquito menos, 15, vale. Llegan los fondos europeos y el CSD, en conversaciones con Sanidad y con buen criterio, esto no lo habíamos visto en el sector en la vida, se plantea que esto hay que tirarlo para adelante a nivel nacional. Y se publica en julio del 2022 el plan de prescripción en el BOE, que no es ni más ni menos que los criterios de reparto de fondos económicos a las comunidades autónomas para que, si cumplen determinados hitos, puedan crear un plan de prescripción de ejercicio a nivel autonómico. ¿De acuerdo? Esos hitos la comunidad autónoma debía de realizar, pues era que hubiera un consenso a nivel de pacto de gobierno, un plan de prescripción aprobado para toda la comunidad, que hubiera participación del ámbito sanitario y sus profesionales y del ámbito deportivo también, a través de los grados en ciencia del deporte, que hubiera formación complementaria para ambos colectivos, que hubiera también la participación a nivel comunitario de estructuras locales, asociaciones, fundaciones, otros colectivos profesionales, etcétera, para esa parte comunitaria que os decía antes, ¿vale? Porque también se entendió que esa acción comunitaria en salud tiene que ir de las dos patas, tiene que ir con acciones a nivel comunitario dirigidas a toda la población, pero con acciones específicas más concretas para perfiles de población que lo necesitan más. Por ejemplo, personas con enfermedades crónicas ¿de acuerdo? O con perfiles de salud más complejos a la hora de intervenir. Y bien, fue curioso porque yo recuerdo que cuando leí este BOE, pues bueno, me vinieron a la cabeza pues todas esas batallas que desde el 2015 habíamos estado peleando, ¿no? con Bioactiu. Gracias a todo eso, pues en Comunidad Valenciana nace Moviment, que es la estrategia autonómica, el programa a nivel autonómico de promoción y fomento de actividad física y ejercicio físico en la Comunidad Valenciana, cuya titularidad pues responde la Generalitat, participa la Federación de Municipios y Provincias, el Colegio Profesional también como órgano asesor y tiene, pues como digo, tiene un marco jurídico y un marco técnico y una guía de intervención, que ahora os explicaré rápidamente cada una, ¿vale?
Marco jurídico. Tengo que recordaros a todos los que estáis aquí, que entiendo que la mayoría sois profesionales del ámbito deportivo, no sé si hay algún sanitario, no. Simplemente recordar, lo que estamos ahora poniendo en marcha en municipios y en comunidades autónomas a través del plan de prescripción autonómico que en cada comunidad se está haciendo, no es ni más ni menos que concretar en la práctica lo que dice el artículo 6 de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que te está diciendo que en el proceso de atención a la salud de las personas, aparte obviamente del profesional sanitario, pueden participar otros profesionales. Obviamente sin perjuicio y menoscabo y chafarse, digamos, chafar el pie en cuanto a cuestiones competenciales, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero que esto es algo que está regulado desde el año 2003, no es algo nuevo, ¿de acuerdo? Y establece además que esa competencia, en este caso, de enjuiciamiento o prescripción de si yo puedo hacer o no actividad física, si tiene que partir de ámbito sanitario, compete que la haga, en este caso, los médicos de atención primaria. En Comunidad Valenciana, también en el 2023, pues, se publica la Estrategia de Salud de la Comunidad Valenciana, que hereda un poco ese Plan de Salud 2016 que os comenté antes y concreta también todo lo que hemos estado hablando, participación de otros profesionales, la promoción a nivel comunitario de los de hábitos saludables, entre ellos los de actividad física, etcétera, etcétera. Se publica también en el 22 la Ley Estatal del Deporte, que refuerza mucho más la visión de la realización del deporte y actividad física como un derecho, no como una cuestión de ocio, ¿de acuerdo? Esto es un tema importante también porque supuso un cambio respecto de la anterior Ley del Deporte de 1990. Entiende también pues como principio rector que el deporte y actividad física es una actividad esencial, ¿vale? Os recuerdo que esta ley viene después del COVID. Os recuerdo que esto no es casualidad. El primer BOE que se publica por el Ministerio en la desescalada del COVID fue para que la gente pudiéramos salir a la calle a movernos, porque estábamos en casa que nos subíamos todos por las redes. Con lo cual, no es de extrañar que normativas posteriores, incluso desde el propio ámbito sanitario, se hayan dado cuenta de esto. Es verdad que es un poco triste, ¿no?, que haya tenido que venir el COVID para que ponga estas cuestiones de manifiesto, pero bueno, si ha tenido que ser así, pues bienvenido sea, ¿no? Como os decía, en Comunidad Valenciana se concretó también en el 22 la Ley de Ordenación Profesional, que además establece la figura del preparador físico como persona, en este caso graduado en Ciencia del Deporte, como personal de referencia para esa colaboración multidisciplinar en el ámbito sanitario. Y bien, en muy poco tiempo pues se concretó el convenio marco, plan de prescripción y la guía para municipios, que son los tres documentos que regulan el movimiento. El convenio marco no es ni más ni menos que están publicados en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. Esto es información pública, lo podéis buscar en Google. El convenio marco no es ni más ni menos que el convenio que establece la Consejería de Sanidad, Educación, Cultura y Deportes y la Federación de Municipios, para coordinarse a nivel intersectorial e interinstitucional para poner en marcha el programa de movimiento. El marco teórico se establece en el plan, que es el que establece qué características tienen que tener las UAEFs, las unidades de actividad física y ejercicio físico, que dependen de los ayuntamientos, y la guía para municipios es una guía de puesta en marcha, de implementación, trámites administrativos a la hora de poner en marcha el programa, ¿vale? Y unas cuestiones más a nivel de operativo sobre. Ahí tenéis el contenido del convenio. Si lo queréis buscar en Internet, ya os digo, es información libre y abierta. El plan de prescripción también está en el Diario Oficial publicado y, como os digo, es el que establece un poco qué es una UAEF, quiénes la forman mínimamente, porque la UAEF en principio tiene que estar formada como mínimo con un preparador físico, que es el que la coordina, pero pueden participar otros profesionales sanitarios, incluso otros profesionales que no sean graduados en Ciencia del Deporte. Pero en este caso la coordinación a nivel técnico depende del graduado en Ciencias del Deporte, que es a su vez dependiente del propio ayuntamiento, ya sea como personal propio o contratado a través de una empresa como autónomo. Bien, más cosas, ahí tenéis la guía.
La guía establece pues, cuál es el algoritmo de puesta en marcha y luego cuestiones sobre matices a nivel de operativo, ¿no? Os la voy a resumir aquí, ¿vale? Hay un espacio de participación ciudadana en el municipio donde participa el profesional sanitario, los profesionales del centro de salud y del ayuntamiento. Es donde se redacta ese proyecto técnico de la UAEF, donde se concretan actividades, días, horarios, temporalidad, criterios de inclusión, de exclusión, actividades comunitarias. Es donde se redacta todo lo que se va a hacer. En este caso hay un acuerdo del Pleno, que es el que tiene que adherirse a la estrategia de moviment a través de un acuerdo del Pleno municipal. Tiene que haber después, como os digo, después de la redacción del proyecto, tiene que haber también que la certificación por parte del ayuntamiento como que dispone de un preparador físico para coordinar la UAEF, y a partir de ahí lo que se hace es solicitar a Salud Pública, al Servicio de Aplicaciones Clínicas, que habiliten dentro del programa de gestión del historial clínico el informe de derivación que os decía al principio, para que cuando yo vaya al médico, si cumplo las condiciones de inclusión y de exclusión de entrada al programa, el médico le dé al botón, salga el informe de derivación, me lo dé y yo vaya al polideportivo. Y allí me atenderá pues, el preparador físico correspondiente o la preparadora física, que es la que me dirá, hará esa primera entrevista conmigo y es la que me dirá, pues mira, en este ayuntamiento tenemos toda esta oferta. Y a partir de ahí yo ya elijo, entro a ser usuario, estoy durante 6 meses como mínimo, se me evalúa y me dan un reporte final que yo luego vuelvo y se lo doy a mi médico, ¿vale? Con lo cual podéis ver que hay muchas similitudes respecto de Bioactiu. El proyecto, el proyecto técnico está también bastante concretado y tasado. En la página web de la Dirección General de Deportes de la Generalitat, ahí tenéis los enlaces con toda la información, el convenio, el plan, la guía, incluso el proyecto técnico para descargarlo. Y el circuito de derivación pues, es un poco el que veis aquí. Es muy similar a aquel originario que visteis antes de Bioactiu. La persona viene al centro de salud y el médico o el enfermero, pues si ven que cumple los criterios de inclusión y de exclusión, le da el informe y viene a esa primera entrevista con el preparador físico. La entrevista con el preparador físico, cuando la persona viene con el informe y en esa primera entrevista conmigo le hago que firme el consentimiento informado. Entonces, con el móvil hago foto al informe, hago foto al consentimiento informado y esos documentos se incorporan a la herramienta digital. A partir de ahí, esa persona ya es usuaria de Moviment, ¿vale? Con el cual, pues todo el tema de protección de datos también se salva. Y una vez, todo lo que veis con el simbolito de la app es porque son trámites que se hacen desde la app, ¿de acuerdo? Ya una vez la persona es usuaria del programa, pues a partir de ahí pues se le deriva actividades individuales o colectivas. Durante el periodo de permanencia en el programa se le incorporan también los test de condición física que se le hacen, que son 3 pruebas muy sencillitas, no es el Senior Fitness Test completo, si no sería una locura. Y bueno, luego se hace el informe final. Ahí tenéis un poco de temporalidad que nos llevó crear la app. Un poco un pantallazo, en fin, el menú que tiene. Y bien, esto lo voy a pasar porque es un poco la cuestión a nivel de competencia. Si queréis, luego en la mesa redonda lo podemos comentar, sobre todo el tema de la ordenación profesional que tenemos hoy en día en el sector y cómo está regulada en cada comunidad autónoma. Y conclusiones. A nivel autonómico, hemos pasado o pasamos de proyectos pilotos de unos cuantos frikis, y con esto acabo, y de apasionados en este tema. Se consiguió un know-how que después se ha podido, muchas de ese know-how, trasladarlo a nivel autonómico para que haya un programa y una estrategia autonómica que sea flexible y que sea replicable a cualquier municipio en la Comunidad Valenciana, independientemente, pues, por supuesto, de los recursos que cada municipio tenga. Hay una comisión de seguimiento donde participa Salud Pública, Asistencia Primaria, la Federación de Municipios, la Dirección General de Deportes, el Colegio Profesional. Hay líneas de subvenciones para ayuntamientos que han puesto en marcha el programa. Ahí tenéis, por ejemplo, la resolución de las ayudas de subvenciones de abril del 25.
fueron 200.000 euros para una serie de ayuntamientos que tenían ya programas iniciados antes y 600 y pico mil para los otros tantos. En total son ya casi 71 entidades locales que han puesto, que se han adherido al programa Moviment. Algunas continúan el programa, otras lo dejan, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo importante de esto es que hay una decisión, en este caso, y voluntad decidida de la Dirección General de Deportes a nivel autonómico de seguir ayudando a los municipios para que pongan en marcha estos programas. Y luego, para finalizar, porque esto también es una conclusión importante y entiendo que bastante extrapolable a cualquier comunidad autónoma. Los planes de prescripción o los programas de prescripción no son programas de tratamiento sanitario. El tratamiento sanitario es el tratamiento sanitario, o bien farmacológico o de otro tipo. ¿De acuerdo? Con lo cual, no vienen a sustituir cualquier otro tratamiento sanitario que dentro de la propia sanidad ya se esté realizando. Son programas donde se actúa con actividad física o con ejercicio físico, si hablamos ya de una opción más estructurada, con personas que tienen derecho a la práctica deportiva, a la práctica de actividad física. En este caso, supervisada por un profesional. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un concepto muy importante porque otra de las barreras con las que al principio también tuvimos que salvar con algunos ayuntamientos era que había ciertos interventores y secretarios que decían que estábamos haciendo un tratamiento sanitario. Una cosa son competencias sanitarias y otra cosa es competencias en promoción de la salud a través de la actividad física o del ejercicio físico. Lo que sí que hay que tener en cuenta a la hora de implementar cualquiera de estos proyectos son las 2 o 3 cuestiones que os he comentado al principio. Tiene que quedar muy claro la seguridad técnica fijada a través de protocolos muy concretos. Tiene que haber seguridad profesional, deontológica, sobre a qué personas le vamos a decir al médico o al enfermero que nos derive personas. Y luego tiene que haber una seguridad jurídica, tiene que haber un marco legal que todo esto lo ampare. Estamos ahora en un momento a nivel estatal, en Comunidad Valenciana desde luego, donde esto ha casado muy bien, tenemos un marco legal muy definido y sobre todo hay voluntad política de que esto continúe hacia adelante. Así que bueno, yo me gusta siempre acabar con una frase de mi amigo Julián Montangas que dice que, viene a decir más o menos que en la salud participamos todos, que no es una cuestión solo del ámbito sanitario, ¿vale? Dice que para la legislación sanitaria en nuestro país, la adecuada satisfacción del derecho a la salud no puede circunscribirse a considerar la presencia del ciudadano en cuanto que demandante de una infraestructura sanitaria o actos de prescripción facultativa, sino que precisa complementarse con acciones preventivas, protectoras, que hagan posible una adecuada realización de este derecho en todos aquellos espacios en los que la actividad humana se manifieste. Y para eso pues tienen que participar todas las administraciones. Es un libro, El derecho a la salud, en el deporte, os lo recomiendo, muy bueno también. Así que nada, muchas gracias a todos y si tenéis alguna pregunta, pues o bien ahora o en la mesa redonda, como digáis. No sé cuánto me he ido. ¿Me he ido mucho?